Que Dios les siga bendiciendo, queridos amigos, hermanos en la fe. Mire, vamos a seguir con esto en una segunda parte. Vamos a seguir hablando acerca de la Iglesia Católica que no fue fundada por Cristo Jesús. No fue, y para eso, ¿dónde usted tiene los elementos, Señor? En las Escrituras, en la palabra de Dios. Mire, un ejemplo que le voy a dar claro, para que usted me entienda lo de Constantino, para que usted entienda, ya que Constantino, siendo el gobernador, pues él tenía todo el privilegio, el poder para agarrar todo aquello y ponerle nombre. Es como si yo quisiera hacer un equipo de fútbol, yo llamo a los jugadores, le pongo el nombre y si tengo lana, digo que este es el campeón del mundo. ¿Sí me explico? Pues es algo similar, pero te voy a decir una cosa, como le estaba diciendo ahorita a un compañero, es como si yo dijera, ahorita en este año, en el año 2024 que estamos, septiembre, octubre ya, ¿saben qué? A mí me dijo Moctezuma que yo iba a ser su hijo y esto, que el otro fue y vino. Y me dejó y me delegó a mí como su jefe para tener yo el trono. ¿Quién me la cree? Nadie. ¿Mande? ¿Quién me la cree? Nadie. Nadie, porque ¿cómo puedo decir yo eso si yo no estuve en el tiempo de él? Ese fue siglos atrás. ¿Cómo puedo decir yo en este tiempo que soy hijo de aquel y que aquel me delegó a mí? Yo todavía ni nacía. Entonces así sucede con Constantino, señores. En el tiempo de Jesús, Constantino todavía ni nacía. Así nada más, ni siquiera los líderes religiosos de su tiempo. Segundo, Jesucristo nació en Israel, en Belén, en Jerusalén, no en Roma. La iglesia sagrada viene en Israel. Las escrituras entregadas a Moisés vienen por Israel, por el pueblo elegido de Dios, no en Roma. ¿No te has hecho esas preguntas? ¿Por qué en Roma? ¿Por qué le pusieron a la Iglesia Católica Romana? Si una de las cosas que voy a decir, a declarar, si mi estimado Luis, la Iglesia, Roma, la mayoría de romanos en ese tiempo eran ¿qué? Paganos. Paganos, idólatras, hasta que llegó el apóstol Pablo a comunicarles la verdad. Así de sencillo, porque en el tiempo de Cristo, acuérdate que los romanos, en el caso de Pilatos no era cristiano. Tú, Luis, Pilatos no era cristiano, y Pilatos, él pues respetaba la ley de los judíos, y lo que determinaban los judíos, eso hacían, porque acuérdate lo que pasó con la historia, ¿no, Luis? Y eso te lo dicen las Sagradas Escrituras. Anás y Caifás, que eran los líderes judíos, no, es que este viene a decir que es el rey de los judíos, y no es cierto, no tenemos otro más rey que el César. O sea, no tomaron a Cristo como tal. Y los judíos de su tiempo le hacían más caso a Roma. ¿Por qué? Porque ellos eran los que gobernaban, de alguna manera. Y los romanos eran ¿qué? Idólatras, paganos, idólatras. Así que no me vengas a decir que la iglesia está fundada, la que está supuestamente en la Basílica de San Pedro, mi buen Luis, que fue fundada por Cristo. ¿Dónde vas a creer? ¿A quién con esa tamaña mentira? Señores, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Allí por ahí en el internet una personita de Guadalajara me alegaba todo esto y le decía al joven preséntame pruebas de lo que me estás diciendo tú. Preséntame pruebas, cosa que no, es que tú no tomas las cosas como son. Hay que ver el texto para poder analizar el contexto y bla, 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 bla. Señores, la palabra de Dios se entiende solita. No tiene magia como ellos lo hacen a través de sus amarres, de sus enseñanzas contrarias a las Escrituras.
cuando el Señor Jesucristo delegó a Pedro, a los discípulos, para que predicaran su palabra, todavía no nacía Constantino, Luis. Todavía no nacían aquellos líderes que formaron la Iglesia Católica. Entonces, ¿cómo se declaran o se dicen que ellos son portadores? Que el apóstol Pedro es el primer papa y de ahí todos los demás. ¿En qué película? Es como les vuelvo a repetir yo, ¿no? ¿Saben qué? Que los aztecas a mí me dijeron para que yo sea el príncipe. Ah, caray, pero señor, usted todavía ni nacía, eso fue hace 500 años. Lo mismo sucede acá. Que no despierta México, que no te laven el cerebro, que no te engañen de sus falsas enseñanzas. Por eso todo tiene que concordar con las escrituras, Señor. Sí, amén. Compruebe todo usted compruébelo. Porque mire, el Señor Jesucristo, en su persona, ¿cómo anduvo en la calle? En su persona, es decir, ¿cómo vestía pues? Humilde con guaraches. Él nunca poseyó en su, en sus bolsas dinero, oro ni nada de eso. ¿Y el Vaticano qué es? Es un lugar, es una institución donde tiene millones y millones de riquezas, que si decía otra persona, que si esa riqueza se sacara a los pobres de todo el mundo, se acabaría la pobreza. Fíjese lo que le digo. Fácilmente, porque tiene riquezas como usted no se da una idea. Tienen bóvedas llenas de oro, gracias, sí, es correcto. Que si se vendieran esas riquezas se acababa la pobreza en el mundo. Usted desconoce eso. ¿Y cómo viven ellos? Ricos. El Papa, el gobernador de ellos, vive rico en una mansión. Lujosamente, Luis, es correcto. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñó la humildad. Y el Señor, cuando mandó a los 12, les dijo: vayan por los caminos, enseñen la palabra que les he mostrado a ustedes, Mateo 28, 19 y 20. No lleven ni dinero, no lleven ni siquiera otra muda de ropa. Váyanse así. Porque los que van a escuchar su palabra, van a escuchar la poderosa palabra de Dios, y a la hora de la mañana, tarde o noche, el mismo pueblo les va a dar para comer. Y eso, ¿por qué lo hizo, hermano Rafa? ¿Por qué lo hizo Cristo Jesús? Para que los líderes, Luis, no se corrompieran. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. ¿Y qué podemos ver nosotros? Por eso Lutero habló de la reforma. ¿Qué significa reformar, hermano Rafa? Tratar de limpiar lo malo que hacía. Porque el Papa Leo, estando la Iglesia Católica en ruina, lo que quería era dinero y de alguna manera explotar al pueblo. Ay, hermano, ¿qué dice? No, te digo la verdad y lo que dice la historia, no te digo mentiras. Y de ahí se las inventan para de allí, a través de ese monje jesuita, John Tetzel, empiezan a vender las indulgencias. Hermano Rafa, pero ¿qué son las indulgencias católicas? Que aunque tú tengas pecado, con esa indulgencia que te venden a ti, tú ya puedes entrar al cielo directamente con esa indulgencia del Papa que te venden. Solamente una hoja. Solamente un papel con el sello papal. Pero ese es un robo, un engaño diabólico, señores. Discúlpenme que se lo diga, pero es la verdad. Por eso Lutero dijo no, porque Lutero lo mandó Lutero, ¿quién era? Un monje católico. ¿Sí me explico? Él era católico. Pero cuando estudió las escrituras, hermano, ¿qué no las estudiaba Lutero? No,
Porque lo que estudian ellos, los sacerdotes católicos las personas que van a ser, para que lleguen a ser curas, etcétera, etcétera, que están en los seminarios, les enseñan, pero todas las enseñanzas que los antiguos papas hicieron, sus reformas, Los cardenales. sus dictámenes, ¿sí me explico? Sí, amén. Todas esas enseñanzas que hicieron los papas, todo ese tipo de dogmas y costumbres, las tienen que predicar los sacerdotes y papas y padres y todo eso, los curas. Y tienen que señalar fidelidad absoluta a Roma. Fíjate una cosa tremenda, a consta de tu propio país. Fíjate nada más que tremendo, a consta de tu propio país, tú debes de firmar fidelidad a Roma. O sea, que tú al hacer eso te haces hasta enemigo de tu propio país. Te haces que lo dije yo ayer en un escrito que hice, te haces pues antipatriota. Te haces... ¿Firmas un contrato como tienes? Sí, pero en eso te hacen que firmes un contrato de fidelidad a Roma. Y lo voy a decir textualmente. Todos aquellos que no seguían ese mandato eran señores muertos, los mataban en la hoguera, los mataban. Por eso debes de seguir la historia de los papas. ¿Cómo fueron? La mayoría de papas eran corruptos, homosexuales, ladrones, En la actualidad. matones, violadores. Sí, porque el celibato ya lo expliqué. No, los discípulos de Cristo eran casados, mi estimado. Y ya di la cita bíblica allí en Pedro, donde el apóstol Pedro era casado. Y ahí lo vemos nosotros. ¿Verdad? Para que nosotros podamos entender estas cosas. Como el cura Miguel. Mateo 8:14. Entonces, ¿cómo podemos decir que nosotros vivimos en una secuencia correcta a Dios? Fue una gran mentira. Porque si no sabemos la puerta correcta, si no obedecemos lo que Cristo nos manda, lo que Cristo nos dice que hagamos, entonces estamos en un evangelio contaminado. Y los ministros de las religiones paganas son ministros del diablo, enseñando otro tipo de enseñanzas diabólicas. ¿Cómo lo compruebo? Las escrituras. Con la Biblia, señores. Porque te voy a decir una cosa, Luis. Aún el mismo católico tiene su propia Biblia, su Biblia católica, que es la misma, salvo otros libros apócrifos que anexaron allí. Pero con la misma Biblia católica, yo puedo demostrarles con la misma católica de ellos. Lo que pasa es que la mayoría de católicos están cegados espiritualmente, no conocen la palabra de Dios, le hacen más caso al cura. Así de sencillo. ¿Ves? Viven en la ignorancia y viven haciéndole caso a lo que el cura y el papa digan. Afirman. A ver, alégame. Por eso el Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les voy a decir una cosa, yo fui católico, lógico, por herencia de mis padres, mis abuelos. Pues hace más de 500 años se conquistó este continente, lógicamente que todos iban a ser católicos. Y todo aquel que no fuera católico, lo mataban, lo llevaban a la hoguera. Pues, ¿cómo se Oiga, llama? hermano Rafa, ¿y cómo se salió de allí usted? ¿Cómo se salió de allí usted? Conociendo las escrituras. Amén. No que fuera rebelde yo, sino la palabra de Dios me dio la luz, el Espíritu Santo, para conocer la verdad. Allí está. Entonces, lógicamente que si yo viviera 300 años atrás, a mí me llamarían hereje y me mataban en la hoguera. Por estar contrario a las escrituras de ellos, o más bien las religiones. ¿Sí me explico? Sí, amén. Mira, Colosenses, dice la Escritura, Colosenses 2:8 dice así:
Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Ya ves, ¿de dónde viene la tradición a la Virgen de Guadalupe ahora el 12 de diciembre? Esa es una tradición y está en contra de Dios de esa práctica. El ritual que hacen el 12 de noviembre a los muertos, de visitar panteones, ¿de dónde sale eso, amigo? ¿De dónde sale eso? Son tradiciones del hombre, no según Cristo, porque Cristo no enseña eso en su palabra. ¿Qué pregunta me hiciste hace rato? Sobre las iniciales de la Iglesia Católica. Ah, sí, pero precisamente las iniciales que están por ahí que le ponen al Cristo, que es idolatría, ¿verdad? La I, la H y la S, ¿verdad? Son iniciales, ¿a quiénes? A los dioses paganos de la antigüedad. Paganos que adoraban al sol, Isis, Horus, H, y el otro también es otro dios pagano, Zeus, y todos esos dioses. Oiga, ¿y por qué adoraban al sol? Lógico, la historia lo medita y lo dice, porque él, al ser paganos, veían cómo era la fotosíntesis y cómo nacían las plantas a través de los rayos solares. ¿Sí me explico? Sí, amén. De todo ese proceso de fotosíntesis. Y no, entonces el Dios tiene el sol tiene poder. Y de ahí está la adoración al sol. También adoraban lo que era, ahorita se me va el nombre, de los monumentos que eran como un recto así, pero les llamaban, tenían un nombre. No. Que está en el Vaticano, pero en el centro, ¿verdad? Una esfinge. Obelisco. El obelisco, hermano, gracias. El obelisco, hermano, exactamente. Fue traído precisamente de un país pagano, de Babilonia. Y obelisco es el símbolo del ¿cómo se llama? El aparato reproductor del hombre erecto. El pene del hombre erecto. Y la forma que tiene el Vaticano, así de esa forma, así como la forma de la mujer. De el aparato reproductor femenino. Entonces, señores, tenemos que conocer la historia precisamente de esto. Y el obelisco está allí. Así que, ¿cómo podemos nosotros caer en los engaños de una iglesia que está? El apóstol Pablo dice, si alguien viene con una enseñanza diferente, anatema sea. Maldito. Pues, ¿cómo puede decirse que es la iglesia de Cristo cuando enseña todo lo contrario? Inclusive en México, que es el Vaticano más pequeño, joven, en América, es el Vaticano II, México. Fíjese nomás qué desgracia. Aquí no se adora a Dios. ¿A quién crees que se adora más que a Dios en México? Guadalupe. A la Virgen de Guadalupe, mi hijo, más que a Dios. Y esta viene de Semiramis, aquella diosa pagana de la antigüedad, muerta por los perros porque era una bruja satánica, diabólica, levantada por Satanás. Señores, hay que estudiar. Pero aquí en México se adora más a la Virgen de Guadalupe, señores, que al mismo Dios. Porque la gente está más cegada en las cosas espirituales. Hasta programa de televisión tiene. Sí, y por ahí está un programita de televisión que uno a cada quien su santo y otra la Rosa de Guadalupe. ¿Dónde vas a creer? Hermano, y eso no es antibíblico. Antibíblico.
Voy a dar algunas citas bíblicas para que usted las vea. Juan 8:30 a 32, Gálatas 1 del 6 al 9, Deuteronomios 11:26, 2 de Corintios 3:16, Mateo 22:29, Jeremías 17:5, Primera de Juan 1:9 y Primera de Juan 2:1, Efesios 3:8, 2 de Corintios 11 del 1 al 15, los falsos apóstoles, Efesios 4:11, falsos ministros, ahí lo puede ver usted, 2 de Corintios 11:14 que dice así, esa sí la voy a buscar yo, Luis. 2 de Corintios, fíjese lo que dice la escritura, 11:14, dice así la bendita palabra de Dios. Fíjate, Luis, lo que dice 2 de Corintios 11:14 que dice así. 11:14 dice así la bendita palabra. Fíjate, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros, dice. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí está. Amigo, ¿qué milagro te puede hacer la Virgen de Guadalupe? Una imagen, una pintura. No puede hablar. Es una cosa material inerte que no tiene vida. Y Dios está en contra de la idolatría. Éxodo 20, Salmo 115 del 4 al 8. La Virgen de Guadalupe no es la Virgen María. Para que tú no te caigas en confusión, esta fue levantada por los españoles. Claro, por el Vaticano también. La Virgen de Guadalupe. Pero eso que me dices de la aparición aquí en México, no. Como los mexicanos o los antiguos eran primitivos y ellos eran paganos, puesto que adoraban a Tonantzin, la diosa de la muerte. Entonces, ¿qué fue lo que pasaron? Nomás la cambiaron, hijo. Ese ídolo de piedra que adoraban llamado Tonantzin, esa virgen de piedra llamado o ídolo, nomás se lo cambiaron de lugar y viene a hacer lo mismo. Pero ¿qué dice Juan 14:6? El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Ahí está muy clarito. Amén. Y dice en Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si la Virgen hace milagros, entonces ¿ya para qué recurro a Cristo? Si la Virgen también puede salvar, entonces ¿para qué recurro a Cristo? Engaño del diablo, se disfrazan como ángel de luz. Porque debes de saber que el diablo, querido amigo, tiene poder para hacer milagros, tiene poder, claro. Y aquí les va a engañar, Luis, a los que no conocen su palabra, a los ignorantes que no conocen la Biblia, Apocalipsis 20:15, y a los que no se encontraron inscritos en el libro de la vida, fueron lanzados al lago de fuego. Por eso es importante que el creyente siga correctamente la Biblia, y la Biblia la puedes entender en español fácilmente. Por eso debo de decirte una cosa, Luis. A Lutero lo iban a matar. ¿Por qué, hermano Rafa? Por traducir la Biblia al alemán, que es el idioma alemán, pues, al alemán. Lo iban a matar. ¿Quién es? Pues el Vaticano. ¿Por qué? Pues sencillamente porque se iban a enterar de la verdad. Ya no iban a explotar como lo hacían, como te lo dije yo con el Juan Texel, con las indulgencias. Y Lutero, precisamente por eso, echó el grito, dijo: no, esto es incorrecto. ¿Qué hizo el Papa? Pues llevarlo a la hoguera, nomás que el príncipe de Sajonia no permitió salir a Lutero de Alemania, porque si no lo matan. Y el mismo Lutero lo dijo: demuéstrenme, Luis, demuéstrenme con la Biblia,
que mis escritos están mal. Yo mismo los voy a quemar si ustedes me comprueban. No lo pudieron hacer, amigo. No lo pudieron hacer. Por eso el catolicismo, el Vaticano, odia a Martín Lutero. Y desde allí la palabrita esta, tú, Luis, que los protestantes, que los hermanos separados, pero más que engaño del diablote. No, Señor. Yo voy a obedecer, Luis, la poderosa palabra. Amén. La poderosa palabra de Dios. Sí, amén. Únicamente, Señor. Únicamente. Para que seas libre de toda artimaña del diablo. Necesitas conocer la palabra de Dios, dejarte guiar por el Espíritu Santo. Nada más. ¿Sí me explico? Sí. Y te voy a leer para terminar Apocalipsis 22, si me quieres acompañar. Apocalipsis 22, queridos amigos. Dice en el versículo número 7. Dice en el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, señores.